Okay, let's wait. Kathleen, if you can tell us, you can see us, right? That would be great. Not yet. Okay, ahora sí. Not yet. We're live, everyone. Okay, let's see. Robin, okay. Hola a todos, bienvenidos. Estamos por iniciar nuestra mesa redonda organizada por la coalición del Valle del Huron. Thank you everyone for being with us. We're about to start our roundtable with the coalition. Could you repeat the name? Es la coalición del Valle del Huron. Huron Valley, sorry. COVID-19 o COVID-19 solidaridad. For solidarity of COVID-19. Muy buenas tardes a todos. Voy a ser el moderador esta tarde. Good everyone, I'm going to be the moderator today. Y voy a explicar rápidamente la estructura de la mesa redonda. And I'm going to quickly review the structure for the roundtable. Así que tenemos primero unos minutitos para la introducción y les voy a explicar que tenemos varias secciones en esta mesa redonda. So we're going to take a few minutes to look at for the notes and the introduction and the different sections for this roundtable. Así que aquí está la primera parte, va a ser la parte donde se van a introducir algunos conceptos a través de dos abogados expertos en el trabajo, y sobre la renta. So first we're going to have a section with two lawyers who are going to explain laws and aspects of rent and working for renters and workers. Muy bien. Y después vamos a tener otra sección donde se va a tener una conversación con los participantes sobre actividades en el trabajo. So the next section will be with some comments and questions from participants, also about working workers. Y finalmente tenemos la sección que va a cerrar, que es la de una conversación con activistas y organizadores y trabajadores sobre la renta. And then the next section to close out the discussion will be involving activists and organizers regarding working in renters. Así que voy a iniciar un poquito con ya con la introducción. Ahorita tuvieron un momento para ver nuestra gráfica de donde es la coalición de muchas organizaciones. Las tenemos listadas en nuestro evento. Pueden ir a la parte de los gente que está haciendo nuestros anfitriones de esta noche. So we're going to
we took a couple minutes and you could see in the graphic the different organizations that are participating in this event. Y ok, entonces a partir de este momento necesitamos la siguiente sección porque ya son 6:07, entonces prácticamente se me fue mi parte introductoria, pero los voy a pasar con nuestros abogados el día de hoy, que son Diana y Libby. Diana, tienes la palabra. So we're going to skip the introduction because we lost a little bit of time, and we're going to go ahead to the part with the lawyers with Diana and Lydia. And Diana will start. Hi, good evening, everyone. My name is Diana Marin, and I'm a supervising attorney with the Michigan Immigrant Rights Center, specifically the Farm Worker and Immigrant Workers' Rights Practice. Buenas tardes. Quizás vaya a necesitar un poco de recordatorio. Me llamo Lidia. Soy una de las abogadas y supervisoras. Would you mind please repeating the name of your organization? The Michigan Immigrant Rights Center. Es el Centro de Inmigrantes de Michigan. And I'm here to talk to you about some of the workplace protections that currently exist in Michigan for those who are either at work, still working in person, or about to return to work in person. Entonces, es lo que nosotros estamos aquí para hablar a ustedes acerca de las regulaciones que hay en cuanto a su seguridad en el empleo, ya sea para las personas que todavía no han regresado a trabajar y están por regresar o las que están trabajando. And one of the most important things you should know is that Governor Whitmer issued Executive Order 2020-97 on May 21st. And it's a very important executive order that provides some clear protections for workers returning to work. Entonces, lo que es muy importante aclarar es que la gobernadora Whitmer ha hecho la orden ejecutiva 2020-97 que ella presentó el 21 de mayo, donde ella hace bastante claro la protección que deben de tener los empleados. First of all, anyone, all businesses that are operating and having workers come in person must develop a COVID-19 preparedness and response plan. And must share that with workers. Lo más importante es que todos los negocios que estén abiertos ahorita deben de tener un plan del COVID-19 de prácticas seguras y que deben de compartir con todas las personas también. Deben hacerlas públicas. Businesses and places of employment must also designate a COVID-19 site supervisor who will provide training to workers about COVID-19. Y entonces lo importante también es que los negocios deben de tener a una persona encargada del COVID-19 que debe de proveer el entrenamiento y la información necesarios para los empleados acerca de cómo de prácticas seguras en el trabajo. Places of business that have in-person workers must also conduct daily self-screening of those workers to ensure that they're not exhibiting any coronavirus symptoms. Todos estos negocios también día con día deberán de proveer prueba del COVID-19 para asegurarse de que no haya ningún síntoma y eso debe de hacerse a diario. And it's not a test, it's a self-screening tool, meaning the worker may be asked questions about whether they've been in contact with anyone who has had COVID-19. Y no es necesariamente una prueba, sino más bien una evaluación personal que los empleados deben de estar haciendo todos los días, sobre todo para preguntarse si tienen alguno de los síntomas o si han estado cerca de alguien que haya salido positivo del COVID-19. In addition, businesses should try to maintain 6 feet social distancing among the workers and patrons, people who go to the businesses on a daily basis.
Todos los negocios también deberían de proveer las reglas de tener 6 pies de separación, tanto para los empleados que trabajan ahí como para las personas, los patrones, es decir, los clientes que van a sus negocios. And if that's not possible, then some additional protective gear must be provided to the workers. Y si esto no fuera posible, entonces más protección adicional en cuanto a una protección personal debería de proveerse a los empleados si una separación de 6 pies no es posible. In addition, companies are supposed to be providing non-medical face coverings and for their workers that are coming in person. Y también adicionalmente los negocios deberán de estar proveyendo máscaras y equipo protección para los empleados que en sí están presentándose en persona a los negocios. And for places of employment, like where you have to work side by side with someone, they should consider using a face shield. En lugares donde no se puede evitar y tienen los empleados que trabajar junto uno del otro, deberán de proveerles esta protección en manera de máscaras. Now, know that even outside of the coronavirus and this pandemic, all workers are protected under Michigan's Occupational Safety and Health Act to be free of all recognized hazards that can cause death or serious physical harm. Aún fuera de esta situación actual del COVID-19, todos los empleados deberían de ser protegidos bajo, would you mind repeating that again? The Michigan Occupational Safety and Health Act, also known as MIOSHA. Permítame un momento, bajo el acta de seguridad ocupacional en el trabajo, bajo esa ley también los empleados aún afuera del COVID-19 tienen derechos a protección en el trabajo. And this includes the right to raise a safety or health concern with your employer without being retaliated, without anything negative happening to you for raising those concerns. Eso incluye el derecho y la protección que tienen los empleados de poder levantar la voz en contra de alguna práctica que no sea segura sin tener el miedo de algún reprocho por parte del dueño del negocio. O en español es represalias. Represalias, sí. Los interrumpo un poquito, ya estamos pasando a la siguiente fase. ¿Quieres hacer una wrap-up? Yep. There are lots of other rights for workers if you do get sick while you're working with the coronavirus, and you can certainly call. We have a hotline for workers to be able to call and get free legal confidential advice on these kind of questions of what they can do if they are sick or if your employer is not complying with the law. Entonces los empleados definitivamente tienen acceso a una línea por teléfono donde pueden llamar para pedir información y preguntar sobre sus derechos de cómo mantenerse seguros en este tiempo. And that phone number for MERC, for our Michigan Immigrant Rights Center, is 1-800-968-4046. Y este número de teléfono donde pueden llamar para obtener esta información es el 1-800-968-4046. Also know that MIOSHA has started a new hotline specifically for workplace safety and health concerns during this pandemic. And that phone number. Entonces, también esta misma organización tiene un teléfono específicamente dedicado para cualquier preocupación o pregunta que tengan durante este tiempo del COVID-19. El número sería 855-723-3219. Y ese número sería 855-723-3219. Thank you. Gracias. Muchas gracias a Diana Marín por su participación y nos deja saber que hay muchas protecciones legales que incluyen a todos los trabajadores sin importar su estatus documental de inmigración. Así que
si tienen preguntas, pues atiendan a estas organizaciones, atiendan a estos recursos que se están proveyendo a través de este mensaje en vivo. So thank you very much to Diana Marin for presenting all of those resources regarding protections, and if anyone, for all of the organizations that were named that can be contacted for more information. En este momento estamos pasándole la voz a Libby Benton. ¿Se puede presentar y decirnos a qué organización pertenece? Gracias. And at this moment, we're going to pass the presentation on to Libby for her information. Thank you. My name is Libby Benton, and I am an attorney at Legal Services of South Central Michigan in Ypsilanti. Mi nombre es Libby Benton, soy una abogada en el Centro de Servicios Legales del Centro y Sur de Michigan, en Ypsilanti. Today I'm going to tell you a little bit about your rights as tenants to organize and negotiate with your landlord. Hoy les voy a hablar un poco sobre los derechos que tienen como inquilinos y el derecho que tienen a organizarse en relación para establecer una relación con los administradores o arrendadores de los lugares donde viven. First, it's important to know that Michigan law protects tenants from retaliatory evictions. Primero es importante saber que la ley en Michigan protege a los inquilinos de cualquier represalia. That means that your landlord cannot evict you for doing things that you have a right to do, like forming or joining a tenants organization. Lo que significa también que la ley protege a los inquilinos en su derecho de organizarse en contra o a favor de los arrendadores y evitar la evicción, que significa de echarlos de su vivienda. It also means that you cannot be evicted for asking your landlord to make repairs or for reporting your landlord to the local rental inspector if he or she is failing to make repairs. Lo que significa también es que este derecho de organizarse les permite el preguntarle, el solicitar a su arrendador, el de hacer reparaciones en las viviendas y también de contactar a un inspector local para revisar las reparaciones de arrendamiento. So you have a right as you are allowed as a tenant, if you're having trouble paying your rent, to contact your landlord yourself or with other tenants in your building or mobile home park to see if you can work out a new arrangement. También significa que tienen el derecho de permitirles contactar al arrendador, como ustedes inquilinos que son, pueden contactarlo independientemente de si viven en una comunidad de casas móviles y tienen la, sorry, what was the last sentence that you said? To work out repayment arrangements, other payment arrangements. Y también la consideración que debe de tener para que usted pueda tener un arreglo con el arrendador sobre rentas retrasadas. Before you contact your landlord, you should try to learn more about your rights
at this time as tenants. Antes de que contacte a su arrendador, debería de tratar de aprender un poco más sobre cuáles son sus derechos como inquilino. For example, there is a statewide executive order that says that landlords cannot cannot start eviction cases for non-payment of rent until June 11th. Por ejemplo, existe una ley a través de todo, que aplica a todo el estado, que es una orden que se vence hasta el 11 de junio, en el que el arrendador no puede desalojarlo de su vivienda. And many tenants are protected under federal law. I'm sorry. There is a federal law that prevents, many landlords from charging any late fees or filing eviction cases until after July 25th. También existe una ley a nivel federal que protege a los inquilinos en contra de que el arrendador cobre cuotas por retraso o que pueda establecer un proceso de desalojo de su vivienda. To learn more about these rights, you can visit a website, www.michiganlegalhelp.org. También para que sepan un poco más de cuáles son sus derechos, hay un sitio de internet que la nominación es www.michigan.org. So finally, one of the most important things is that you get any new payment agreement in writing from your landlord. Finalmente, es muy importante que usted obtenga un contrato o un arreglo que haya hecho por escrito en cuanto a los pagos que vaya a hacer a su arrendador. And if possible, that you have a lawyer review that agreement before you sign it. Y si es posible que un abogado revise este contrato, este arreglo, antes de que lo firme. If you would like help, if you or your tenants organization would like help with this, you can contact my organization, and our phone number is 734-665-6181. Y si usted o la organización de inquilinos a la que usted pertenece necesitan ayuda de este tipo, puede contactar a mi agencia. El teléfono es 734-665-6181. Thank you. Gracias. Bueno, están ustedes en muy buen tiempo. Estamos haciéndolo exactamente como un reloj y con una gran calidad en los comentarios que nos han proveído nuestras compañeras abogadas. Thank you. We're perfectly on time, just like a watch. And we thank all of our colleagues, lawyer colleagues, for their information. Y bueno, pues aquí, como entienden, solo voy a hacer un breve comentario para pasar a la siguiente sección sobre organizar en el lugar de trabajo. And now we're going to continue on to the section about organizing in your workplace. Pero quería solo apuntar que mis compañeros y de la comunidad inmigrante se debe dar cuenta que hay muchas leyes que de hecho protegen a los residentes de las diferentes comunidades, condados y ciudades. But first we want to make a point that there are lots of laws
to protect immigrants in the different locations, cities, and communities. Muy bien, entonces ahora vamos a escuchar en la parte de la sección de organizar en nuestro lugar de trabajo a una trabajadora valiente que conozco que es mi colega y amiga Yami, y a dos organizadores con mucha experiencia. Así que... Next, we'd like to go to the section for workplace organizing, and we're going to hear from my valiant colleague, Yami, and friend, and then also two others. Que son Phil y Gaby. Le cedemos la palabra a Yami primero. So the two are Phil and Gaby, but first we're going to hear from Yami. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yami. Soy miembro. Perdón. Hello, my name is Yami. Good afternoon, everyone. My name is Yami. I am a member of Del movimiento Cosecha, Ann Arbor, Ypsilanti, Michigan. Of the Cosecha movement in Ann Arbor and Ypsilanti. Soy parte del círculo de hace un poco más de un año. I've been part of the circle for a little bit more than a year. También soy parte del equipo nacional de coordinadores de Cosecha. I'm also part of the national group of Cosecha. Y también formo parte del equipo nacional de apoyo a la comunidad inmigrante, un fondo que se creó después debido a la pandemia del COVID-19. I'm also part of the national team to support immigrants that was created as part of the pandemic of COVID-19. Fondos que fueron donaciones de la comunidad y son para la comunidad inmigrante que, pues como es obvio, fuimos excluidos de toda ayuda económica. So there are funds that are that have been donated by the community and are available. Perdón, ¿puedes repetir? Fondos que fueron donados por la comunidad para la comunidad. So donations were there are funds that were donated by the community for the community. Gracias al apoyo de la comunidad inmigrante a nivel nacional. Thank you for the support of the national immigrant community. Se lograron recaudar $1 million. We have gathered $1,000. Que están ya siendo repartidos a las familias inmigrantes indocumentadas. And the funds have already been distributed to families of immigrants and undocumented. Bueno, yo tengo dos preguntas para las abogadas. For the lawyer. La primera pregunta es... Perdón, okay. Ok. Ok, mi primera pregunta es, ¿sabemos las consecuencias que tiene la comunidad inmigrante indocumentada trabajando si alza la voz? ¿Qué nos...? Ok. We know the consequences for the immigrant and undocumented communities working without a voice. ¿Cómo podemos nosotros como comunidad protegernos legalmente si denunciamos que nuestro empleador no está cumpliendo con las leyes que dio la gobernadora? How can we protect ourselves legally if we denounce or make charges against our employer for not following the legal requirements? Y la otra pregunta es, sabemos que la mayoría que trabaja, yo trabajo en la industria del servicio, restaurantes. The majority, and I work in the service industry. ¿Cómo pudo nuestro empleador apoyarnos legalmente? Bueno, si hay una ley
que protegía a los inmigrantes indocumentados que trabajamos en el área de industria económicamente, si hay una ley, si existe okay. If there's a law, how can our employer support us legally if there is a law that could support us legally, economically? Y en caso de que tomemos represalias, sé que el abogado dijo que podíamos llamar a una línea un número de teléfono en caso de represalias fuertes como. So if there is a line or a number that we can call for an attorney to help us. Necesito, Yami, tu tiempo ha pasado. Gracias. Bueno, terminaron mis preguntas. Gracias. Y solo apuntar que vamos a pasar con Phil, que es su tiempo, y le cedemos la palabra por ahora. Las preguntas las vamos a dejar abiertas para que la conteste cualquiera de los que están actualmente. Okay, so we're going to leave the questions open. We're going to pass on to Phil now, but we're going to leave the questions open so that they can be addressed at the same time. Mm-hmm. Okay, Phil, it's your turn, Phil. Yes, Ingrid, would you be able to repeat the second question? I'm not quite sure I got all of that. Ingrid, ¿te sería posible repetir tu segunda pregunta? No estoy seguro cuál fue. The second question, we didn't get to wrap up the second question. It was about. Okay, all right. Well, yes, just to introduce myself, my name is Phil Bianco. I work as a union organizer, and I'm also an organizer with the Huron Valley DSA. Hola, ¿qué tal? Nada más para presentarme primero, me llamo Phil Bianco. Soy un organizador de uniones y trabajo. What is your organization again, please? Huron Valley Democratic Socialists. Son los socialistas de Huron Valley. Es mi organización. So one of the key things to understand with workplace organizing is while you do have rights to organize as workers under federal law, as well as the rights that Diana referenced under Michigan law. Entonces, una de las cosas que cabe mencionar que ustedes como empleados tienen los derechos, tanto como había mencionado antes bajo la ley federal como la de Michigan, tienen ciertos derechos para organizarse. While you do have these rights, what workers often find out is it's up to you and your colleagues to make sure that your employer sticks to the law and carries it out. Lo que nos hemos dado cuenta que es parte de usted como empleado y sus compañeros de trabajo el mantener a su empleador contable y responsable de hacer lo que debe hacer. And the answer that the labor movement has to this question of how you make sure that your employer sticks to the law is the unity of the workers and collective action. Y entonces la manera en que este movimiento laboral se puede reforzar es la manera en que usted y sus compañeros de empleado hacen lo que hacen para que su empleador se apegue a las leyes que deben de seguir. And the key here is that you get a supermajority of your colleagues, of your coworkers, to come together and take action in unity together towards your shared demands, and that you have each other's backs. Y entonces lo más importante es que tanto usted como sus trabajadores traten de conseguir una mayoría de los empleados a que se organicen y se junten para tratar de lograr su cometido. So when it comes to workplace organizing, the place to start really is to map out your workplace and think about in your workplace who are the most important respected leaders of that workplace. Y entonces lo que es importante hacer en el trabajo, en el lugar de empleo, es de identificar a los líderes que que sean más importantes, primero para poderse organizar mejor, identificar esos líderes del trabajo. And once you've identified who these key leaders are across your workplace, then you want to talk to them one-on-one and really make sure that you understand their issues and kind of how they're feeling about the situation you find yourself in. Y entonces lo que es importante hacer una vez que se hayan identificado tales líderes es de
hablar con esas personas para que ustedes mismos puedan entender a fondo cuáles son los problemas y los obstáculos que tienen en el trabajo. And once you've done that, usually you want to bring those people together as a group to talk about the issues, but not only to talk about the issues, also to make a plan for what you're going to do about them together. Una vez que se han identificado esas palabras, la meta sería de organizarlos, reunirse y hablar acerca de los obstáculos, los problemas que tienen, pero no nada más hablar acerca de ellos, sino también tener un plan de cómo poder sobrellevar y vencer esos obstáculos. And when it comes to your plan, you want to plan out a series of actions that kind of escalate with the goal of kind of clearly communicating your message to your boss, but also steadily increasing the amount of pressure that you as workers are putting on them. Y entonces la meta es de cuando se reúnen es tener un plan de acciones que van a progresar en dificultad y en presión, y también poder comunicarle toda esa presión a su trabajo y poder ejercer un poco de presión sobre su empleador para que esto se llegue a cabo. You might start out with something simple like just a petition that everyone signs on to your boss, and then you might move to something a little bit more aggressive, like a march, or like something aimed at building community support and bringing community into things. Entonces lo que podrían hacer inicialmente sería, por ejemplo, hacer una petición la cual sus compañeros de trabajo pudieran firmar. Después de eso podrían incrementar a quizá una decisión más agresiva que sería una marcha, lo cual también podrían hacer de ahí pasar a algún tipo de organización en la comunidad, precisamente con la meta de hacer el cambio. And you want to really make sure that everyone in the workplace has a voice in the plan and is bought into the plan, because the employer will try a multitude of tactics to divide you and to instill fear. Y entonces And the lo que key deben de is asegurarse es de que todos en el trabajo sean parte de ese plan, de que sean parte de esa voz, porque muchos de los empleadores lo que van a hacer es tratar de desarrollar una táctica para poderlos dividir entre ustedes. the key kind of goal you want to build towards is the kind of complete solidarity and unity of your colleagues, so you can stay united even in the face of whatever your employer says to you or throws Entonces at you. la meta sería que entre sus colegas del trabajo crear una solidaridad, una unidad entre sus colegas para que aún a pesar de que el empleador emplee algún tipo de táctica para dividirlos, ustedes estén fuertes y juntos. Just add one thing. This is Deanna. That was excellent. Thank you so much, Bill. You're clearly a pro. So I just wanted to add that the National Labor Relations Act, which was the law that protects for the union organizing, does have something where it's all you need is 2 or more workers to come forward to complain about workplace conditions to trigger that protection. Gracias. Ahora Diana comentaba, Phil, muchas gracias por tu experiencia, tu información. Se ve que eres un profesional. Al parecer sí hay una organización donde dice que en la ley que únicamente se requiere de 2 personas en el trabajo para poder empezar una protesta o empezar el proceso, ¿no? It's not, I'm sorry, I just want to clarify the translation. Can I say it in Spanish or? Yes, go ahead. Okay, y es que se necesita, la ley que protege para hacer uniones también tiene una parte de la ley que dice que aunque no tienen un sindicato en su lugar de empleo, si uno o más o por lo menos 2 trabajadores se unen y van a los jefes para quejarse sobre las condiciones del trabajo, esa queja está protegida debajo de esta ley federal. Ahora, claro, esa ley federal no les garantiza que si usted no tiene documentación, autorización para trabajar, que va a poder y toman represalias contra ustedes, no hay garantía que van a poder regresar a su trabajo, pero por lo menos sí hay esa protección contra las represalias si se quejan sobre condiciones en su trabajo.
definitivamente deben de hablar con organizadores como Phil o nuestra línea informativa les puede dar más consejo específicamente sobre eso también. Muchas gracias, Diana y a Phil. Y ahora le pasamos la palabra a nuestra compañera Gaby. Hi there. Gaby, could you let Maria translate for a moment? Oh, yeah, absolutely. Sorry. No problem. First, thank you to Diana and Phil for the presentation, and now we are passing on to Gabby. Okay. Thank you so much for having me. My name is Gabby, and I am the creator of a Facebook page called Service Industry Workers of the Ann Arbor Area. María, estás en mudo. Ángeles. Muchas gracias. Yo soy Gaby y soy la creadora de la página de Facebook para los trabajadores de la industria de servicios en el área de Ann Arbor. I'm having a little bit of a connection issue. I just was wondering if there was a question that was directed to me or if I should just explain what the page is for. Estoy un poco confundida. No sé si había una pregunta que me habían hecho específicamente o debería explicar de qué función tiene esta página de Facebook. I believe you can, go in that direction if you want to, Gabby. Okay. I guess I can kind of talk about my motivation for starting the page, which sort of began with before the executive order to shut down non-essential businesses. Bueno, creo que voy a empezar a hablar un poco sobre la motivación que me llevó a crear esta página. Empezó originalmente con esta orden ejecutiva sobre el cierre completo y temporal. So on March 15th, I was in contact with some service industry workers in the area who were very concerned about having to work on St. Patrick's Day, which we anticipated to be a very busy, as it usually is every year, very busy day, especially in the restaurant and bar industry. Fue el 15 de marzo que estuve en contacto, tuve una conversación con algunos de los trabajadores que trabajan en el servicio en los servicios de restaurante en el área y me expresaron su preocupación por el hecho de que venía el día de St. Patrick y bueno, dada la conmemoración iba a ser un día muy ocupado. And after speaking with so many people, I decided to start the Facebook group as a way to stay connected and take action if necessary, as far as potentially, I mean, the idea in mind was potentially having to strike against going to work, being forced to go to work on St. Patrick's Day. Bueno, originalmente la idea de la página era conectar a las personas y en un dado caso llegar a tomar acción si era necesario, incluso el llegar a organizar una huelga. Luckily, Governor Whitmer, of course, the next day made the order, I believe it was, to shut down non-essential businesses except for carryout and delivery. So while the page started out with a sort of motivation in mind, the action that I anticipated us having to take ended up not being the case at the time.
Bueno, afortunadamente el día siguiente la gobernadora Whitmer dio a conocer esta orden de que todos los negocios tendrían que cerrarse y que solo estarían abiertos para pasar a recoger los alimentos o entregarlos a domicilio. Y la acción en sí que teníamos en mente ya no fue necesaria. So nevertheless, the page grew exponentially. I think we have over 3,000 members now, and it has been used as a resource for people looking for information about mutual aid, for discussions surrounding concerns that people have, either people who are currently working or who are going to be going back to work after the order is lifted. And it has also been a resource for people who have questions about unemployment. Many of us, I know, service industry workers and otherwise have been having a lot of problems getting their unemployment. And the page, as I said, has been very useful, at least I hope, for many people in that regard. Bueno, sin embargo, la página ha crecido, la página de Facebook ha crecido tremendamente. Actualmente contamos con alrededor de 3,000 miembros. Las personas la están utilizando para brindar ayuda, para recibir ayuda, para buscar respuestas a sus preocupaciones, tanto para los trabajadores que continuaron trabajando y para los que van a reanudar sus labores. También ha sido un recurso importante para las personas que trabajan en los restaurantes en cuanto a cómo tener acceso al seguro de desempleo. Así que, bueno, la página ha sido muy útil. What a few workers and I have started as of recent, we are trying to get people to come together, and we're trying to facilitate a discussion surrounding workplace concerns in a conversational setting over Zoom, much like we're doing now. And we're hoping to offer aid and resources to people who are having issues in the workplace or anticipating issues in the workplace. And my hope is in all of this to form a labor union specifically for service industry workers. And I'm also hoping to learn how I can reach out to communities like undocumented workers during all of this. Bueno, actualmente varios trabajadores y yo hemos estado reuniéndonos para facilitar una conversación en relación a lo que está sucediendo en los lugares de trabajo. Han sido conversaciones como las que estamos teniendo actualmente a través de Zoom. Hemos estado conversando sobre problemas que puedan tener en cuanto regresen a sus lugares de trabajo o que están teniendo actualmente. Mi objetivo, mi meta es que en algún momento podamos llegar a organizar un sindicato de trabajadores específicamente para trabajadores en restaurantes. And right now, there is a form on the page for people who want to express their concerns about something that's going on in their workplace now or concerns they have moving forward. The form is translated into Spanish, and one of the people I'm working with is going to help translate for Spanish-speaking workers. But if there are workers out there who have concerns or who want to look into potentially organizing in their workplace, we want to extend that invitation through that form on the page. And we really want to hear from people because I know we all have a lot of concerns. I mean, workers generally, but
service industry workers have a lot of mutual concerns moving forward. And I know that if we want to get work done, we have to do this all together. And I will share the form for people to fill out as well. Actualmente en la página de Facebook contamos con una forma que está traducida al español, en la que otras personas que hablan español, por ejemplo, podrían hacer uso. Nuevamente queremos organizarnos. Quiero extender la invitación a unirse a este acto, a este esfuerzo. En la página encontrarán la forma de la que les explico. Cuento con una persona que habla español que se encargará de traducciones en español. And yeah, I want to thank Cosecha for giving me the opportunity to talk about the group. And I look forward to making connections and learning about how I can help, as I've already mentioned, undocumented workers in the meantime. Bueno, quiero agradecer a Cosecha que me ha dado la oportunidad de participar en este grupo y establecer conexiones. Quiero ayudar lo más que pueda, sobre todo, y establecer contacto con los trabajadores indocumentados. Muchas gracias, Gaby, Afil. ¿Y quién teníamos en este grupo? Y a Yami también, que muy pronto va a tener que retirarse porque tiene que entrar ahora a su segundo turno de trabajo. Thank you, everyone. Gabby and Phil, and who else we had in this conversation? Yami, and we'll have to jump to the next question soon. Gracias por su tiempo y gracias por las aclaraciones y por la ayuda que le están brindando a la comunidad. Thank you for your time. Thank you for the attention to the community. Y ahora, pues, hemos estado aquí a todos los presentes. Rápidamente tenemos, de hecho, un minuto extra que voy a usar para leer algo que han puesto en el chat. So thank you, and we have a couple extra minutes before the next section, so I'm going to read a comment that we have in the chat. Aquí dice la compañera Laura que si es importante el estatus inmigratorio, supongo, para unirse a la organización de Gaby. So this comment is from Laura, and it is about presumably for those with status, that how can they be part of the organization with Gaby? I'm sorry, could you repeat that? The comment, how can people with immigration status reach out to your organization and be part of your organization? So I definitely think the best thing people can do is to fill out the form that I mentioned. And if you get on the service industry workers page, that form will be available. It should be the very first part of the discussion there. I have it pinned to the top if they want to fill out the form there, or if they have questions, they can reach out to me directly. And as I mentioned, I do have, if necessary, I do have someone who will translate from Spanish to English if necessary. Bueno, creo que lo importante que habría que hacer en este momento es completar la forma que mencioné, está en la página. La forma está a su disposición en la parte de arriba. Si tienen otro tipo de preguntas o quieren contactarme directamente, pueden hacerlo. Como mencioné, hay una persona con la que colaboro que podría traducir del español al inglés. And I also want to let people know that we're having a Zoom meeting
this Wednesday from 3 to 4:30 to talk about workplace issues and the concerns that we have about coming back to work in particular, for many people at least. And if they're interested in attending this meeting, they should fill out the form that's on the page. También quiero darles a conocer que vamos a tener una reunión en Zoom este miércoles de las 3 a las 4:30 de la tarde. Al completar la forma que he mencionado, podríamos comunicarnos. Esta conferencia de Zoom va a tener como objetivo el discutir, el hablar más sobre estos problemas o preocupaciones que puedan tener si es que van a regresar a sus labores pronto. Y bueno, si gustan pueden completar la forma y de esa manera asistir a esta conferencia de Zoom. Ok, thank you very much. Gracias, gracias a todos los que han participado en la sección de organizar en tu lugar de trabajo. Ahora estamos por movernos y escuchar de dos organizadores experimentadas, Lidia y Anya. Thank you to all of the people who shared in the section for workplace organizing, and now we're going to listen to two people in activists, Lydia and Anya. Y damos la palabra a Lidia de primero. First, we'll start with Lydia. Hola, mi nombre es Lidia. Soy parte del movimiento Cosecha. Somos un movimiento que está en lucha por las licencias de conducir para nuestra comunidad inmigrante. No oí la primera parte, puedes empezar otra vez. Soy Lidia, soy parte del movimiento Cosecha y somos un movimiento que está en lucha por las licencias de conducir para nuestra comunidad inmigrante. Hi, I'm Lydia. I'm part of the movement Cosecha, the harvest movement, and we are for the revolutionization and support of immigrants. Pero como sabemos ahora con la pandemia todos estamos afectados, por eso Cosecha cambió un poco su narrativa. Perdón, no puedo. Otra vez, por favor. ¿No me escucha o...? No te escucho bien. Ok, pero como sabemos ahora con la pandemia todos estamos afectados. Like we know, with the pandemic, we're all affected at the moment. Por eso Cosecha cambió la narrativa de las licencias y ahora yo estoy en un comité como Yami, ya lo dijo, en la recaudación de fondos para poder ayudar. This is the reason why Cosecha we change our narrative, and as Yami mentioned it before, now we're collecting funds. Y estamos ayudando a nuestra comunidad inmigrante con estos fondos. Por esa razón, porque ya quedamos bajo las sombras, porque igual como lo dijo Yami, no tenemos recursos para nuestra comunidad inmigrante. So what we're doing with these funds is helping the immigrant community. That's the reason why we're doing this work. We became part of the shadows again, and the immigrant community needs support. Por eso hacemos un llamado a nuestra comunidad inmigrante para que se informe de cómo podemos hacer en nuestros trabajos y en nuestra renta por lo que está pasando. That's why we call our immigrant community members to learn about what they could do in their workplaces and the places where we live. Por eso tengo estas preguntas, ya que yo soy inmigrante y resido aquí en el condado de Washington. That's why I have these questions, because I'm an immigrant and I live in Washington County. Mi primer pregunta es, ¿qué posibilidad hay para que el arrendador no nos cobre utilidades como agua, basura, entre otros servicios? My first question is about what we can do, what possibilities we have so that the landlord won't charge us for utilities such as water,
trash removal. La segunda sería, ¿cómo puedo llegar a un acuerdo para poder pagar la renta? And my second question is about how to make an agreement so that I can pay the rent. La tercera sería, ¿qué puedo hacer si el arrendador me dice que tengo que una fecha límite para pagar la renta, pero hace lo contrario, me está presionando antes de esa fecha límite para yo pagar la renta? The third question is about what I can do that despite having an agreement to pay the rent at a specific time, the landlord is still harassing me to pay it sooner. Y la última sería, ¿qué consecuencias hay si yo abandono mi apartamento por no tener cómo pagar la renta? And my last question is about what consequences will I face if I leave the apartment because I couldn't pay the rent. Serían mis únicas preguntas que tengo para las personas expertas en esto. So these are my questions, the questions that I have for the panel. Y gracias, Lidia. Y gracias a los traductores María y Paz. Y ahora le cedemos la palabra a Anya, que es nuestra organizadora de la renta. And thank you for translator Maria. And we're going to now pass the topic on to organizer for rent, Anya. Hi everyone, my name is Anya and I'm an organizer with the Ann Arbor Tenants Union. Hola, ¿qué tal a todos? Me llamo Anya, soy una organizadora con la Unión de Inquilinos de Ann Arbor. Okay, I am going to try and answer all of the questions, but I also have some very general principles of tenant organizing to share, and I think actually... Voy a tratar de responder a todas sus preguntas, pero también tengo esta información básica acerca de la unión que puede haber entre personas que están rentando para ayudarse. I want to address first a question about landlord harassment. Primero quiero responder la pregunta que se hizo acerca del acoso que se puede recibir por parte del arrendador. Lydia, thank you for this question. It's exactly the kind of case in which we advise people to document everything. When the landlord... Gracias, Lidia, por tu pregunta. Precisamente ese es el tipo de situaciones donde nosotros les recomendamos a los inquilinos que documenten todo lo que pase. When the landlord tells you that you can pay the rent late, but then harasses you, you want to record, take notes about all of those interactions. Entonces lo que te recomendamos es que hagas anotaciones de todas las interacciones que tengas con tu arrendador, sobre todo de cuando se hizo un acuerdo en común de cierta fecha cuando puedes pagar, pero aún a pesar de eso te está acosando. This can be part ultimately of your letter to the landlord, documenting this experience and explaining that you are uncomfortable with it. Entonces el propósito de eso es de poder incluir toda esta información, todas tus anotaciones en la carta dirigida a tu arrendador diciendo y explicando lo incómodo que te sientes con esta situación. And this is important because it signals to the landlord that you are keeping a record and that you understand your rights and that you understand that in the court process, if it comes to court, you have been keeping a record and you have this account of what happened. Y entonces lo que esto hace es informar al arrendador de que estás consciente de cuáles son tus derechos
de cuál es quizás el proceso de corte y de que estás al tanto y estás manteniendo en cuenta todo, las interacciones y todo lo que se ha dicho entre tú y el arrendador. So this is a general principle, but very important in cases of harassment. Document everything. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en los casos de acoso. Debes de documentar todo. Take photos of issues with repairs. I know you didn't mention it, but it's important. Issues in the building, take photos. Puedes tomar fotos, sobre todo si hay algún problema en cuanto a reparaciones. Yo sé que esto no es algo que mencionaste tú, pero sería importante que si hay algún problema de reparaciones, tomaras fotos de eso. Utilities are very difficult to organize around because the landlord has to pay them. They are a requirement. But repairs, as an example, are much easier to organize around because it's a strong case that a tenant can make that the landlord is not keeping the place in a basic habitable condition for the renter. Aunque sí va a ser un poco más difícil el tratar de acordar un plan en cuanto al pago de todos los servicios mensuales, sí sería un poco más fácil organizar un plan acerca de alguna reparación, porque podría tú decir que como inquilino tú estás requerido que ciertas reparaciones no se han hecho a tal grado de proveer una vivienda segura y estable. So two basic principles I mentioned for any kind of tenant organizing: document everything. Entonces, dos cosas principales y sobre todo cuando se están organizando entre los inquilinos, perdón. Una es de documentar absolutamente todo. The other one I will mention now is to do research about your landlord. Y la otra sería, y se los comento ahorita, es de que hagas tu propia investigación acerca de tu arrendador. Who is this person or this company? ¿Quién es esta persona, por ejemplo, o la compañía dueña del lugar donde estás? Another bit of research that you should do, but we can always help you to do. We, the tenant union, always available to help you to do this research about the current legal situation. Entonces, algo que nosotros, que también debes de investigar es la situación legal. Aunque esto tanto lo puede hacer como tu parte, pero nosotros también como una unión de inquilinos te podemos ayudar a investigar. ¿Cuál es la situación legal de tu arrendador? And the current legal situation makes it a little bit easier for tenants to organize because we have federal protection in the Federal CARES Act. That Libby mentioned already when she was talking about the housing situation, the legal housing situation. Entonces, simplemente esta situación legal sería un poco más fácil de organizar porque hay una protección federal para inquilinos, sobre todo en la ley federal que would you mind repeating that? The Federal CARES Act. CARES Act. Sobre todo sobre esta acta CARES, esta acta de cuidado que es federal, sobre todo bajo esa acta. And of course, also because of the governor's executive orders. Y sobre todo también por la orden ejecutiva del gobernador, de la gobernadora. And both of those, the governor's Michigan Governor Executive Order and the Federal CARES Act, make it a better situation right now, environment for tenant organizing. Entonces ahorita para la organización de inquilinos están mucho más apoyados, sobre todo ahorita por la gobernadora de Michigan y la orden ejecutiva a la par del acta del cuidado federal. Hace que una situación más mejor para los inquilinos. I want to say a couple things about organizing with other people, although there are also things that you can do on your own if you do not want to organize with other tenants. Y también lo que hay, es importante reconocer es que
sí te puedes organizar a la par de otros inquilinos, pero también hay cosas que puedes hacer por ti individualmente si deseas no reunirte o coordinarte con algún otro inquilino. Organizing with other tenants, with your neighbors, is scary. But the good news is that we, the tenant union, we are here to help you. Entonces nosotros entendemos que a veces quizás cause un poco de miedo el intentar organizarte con otros inquilinos, pero las buenas noticias es que nosotros aquí en la Unión de Inquilinos, nosotros te podemos ayudar. You are not alone in your tenant organizing. I've shared some resources to help you, and they will be posted on the social media as well. Entonces nosotros vamos a subir información a los medios sociales acerca de la ayuda que puedes tú obtener como inquilino por medio de esta unión de inquilinos. The first step to organizing with other people is for you to make a meeting with your neighbors to talk about what issues you have in common in your building or your apartment complex. Entonces, lo primero que deberías de hacer cuando quieras organizarte con otras personas es de tener una junta, platicar acerca de las diferentes de los obstáculos que tienen tanto en tu departamento como en el edificio. Your choice of what strategies you take for organizing with your tenants is going to really depend on the conditions of other tenants and of your landlord, what kind of landlord you have. Y entonces las estrategias que decidas crear al organizarte con tus otros inquilinos es simplemente la condición del lugar donde estás y también qué tipo de arrendador tienen. And you decide on the strategy for organizing together with other people. You don't want to decide on your own and then have no support. Lo que debes de hacer es, para fin de tener una estrategia efectiva, es organizarte con los otros inquilinos. Lo que deberías de evitar es tener una estrategia que después nadie apoye. And so this is why it's better to do it very carefully and to build slowly. And if you are in an emergency, if you have an emergency situation, organizing is maybe not the answer. Entonces, por eso es mejor tener mucho cuidado, el organizar lo que vayas a hacer poco a poco y sobre todo saber que si estás en una situación de emergencia, quizás el organizarte con tus inquilinos en este momento no sería la mejor opción. So you have a first meeting and it's an open-ended meeting. You talk about common concerns and you imagine what could be different, what improvements could we ask for. Y entonces lo primero sería tener tu junta, ¿no? Sería una junta abierta a todos donde ustedes pudieran platicar acerca de sus preocupaciones, imaginarse cuáles serían los resultados y qué diferencias hay. You might decide together that you want to collectively pay less rent. Podrían que juntos darse cuenta que en grupo quisieran organizarse y pedir el pagar menos de renta. For an action like that, you need a majority of tenants to go with you. Para una acción de ese tipo, una estrategia de este tipo, necesitarías una mayoría de los inquilinos alrededor tuyo, ¿no? Para poder lograr algo así. On the other hand, you might decide you just want some repairs done so that you feel that the rent is worth it. Pero por otro lado, podrías decidir que lo que necesitas en sí son reparaciones y que la renta que estás pagando ahorita, pues es lo que cubre eso, vale la pena. And then if you win this very small ask, more people will join you and you can ask for something bigger from your landlord. Y entonces, si lo que puedes hacer es obtener un pequeño logro, una pequeña victoria en algo pequeño, quizás después las personas cuando se den cuenta, más personas quisieran unirse y quién sabe, podrían pedir algo más grande. However, because right now is a time for financial emergencies,
right now is also a time when big negotiations, big demands have more of a chance of happening. You can ask your landlord to decrease the rent and he may have to do it. Y entonces, pero por ahorita, sobre todo ahorita que hay, en estos tiempos que hay emergencias económicas, ahora quizás si pudieras hacer una demanda o pedir algo más grande, quizás tengas una mejor oportunidad de que tu arrendador te lo dé, o también puedes pedir que te baje la renta, y quizás por la presión de la situación ahorita es posible que cede más fácilmente. One final principle of tenant organizing is that it's difficult and scary, and you really want to do it with at least one other co-organizer. Entonces, lo que es importante acerca de la organización con inquilinos es de que entender que es algo difícil, es algo que quizás te cause temor, pero que es importante poder organizarte con alguien más, un coorganizador que esté a la par tuya. Your neighbor, but also your co-organizer can help you reach everyone in your building and share the responsibilities of checking in with other tenants. Entonces, es posible que en tu, la persona que te ayude a la par puede ser otro inquilino, vecino tuyo, alguien que esté a la par contigo de organizar, para que te pueda ayudar a llegar, correr la voz a todos y poder con alguien con quien puedas compartir la responsabilidad. And of course, I recommend that you come to us for support as well. We have trainings, we have resources, we have financial and legal resources as well. Entonces también es importante recordar que nosotros podemos ayudarles a ustedes. Nosotros tenemos recursos, tanto de información como monetarios. And Anya, did you mention also, you said training? Is that what you said? Yeah, we do many trainings for tenant organizers. Y también nosotros podemos proveer capacitaciones para diferentes organizadores, inquilinos que estén organizando. Muy bien, muy bien a todos. Gracias a Anya por esta tan enriquecida conversación e intercambio entre tú y Lidia. Y gracias, obviamente, a la traductora. Thank you, everyone, and Anya, for this enriching information and conversation between you and Lydia, and also for the translator. Y ahora estamos acercándonos al final, pero son 7:19. Yo creo que nos da tiempo para ver si escojo una pregunta del chat. And we're coming to the end, but here we are at 7:19, and so we're going to take one of the questions from the chat. Aquí tenemos el de... Here we have one from Eddie. Dice, ¿qué repercusión? Tengo una de Laura. Dice, para cualquiera puede responder. ¿Qué repercusiones puede haber si mi arrendador se entera que soy indocumentado o indocumentada? What repercussions are there, or can there be for No podemos oír. We can't hear you very well. Question is, what repercussions could there be if my landlord learns that I don't have a legal status? Tenant organizing in general is very risky, especially if you don't know your rights. And while I can't speak to the specifics of it here, I think it will take too long. So, nosotros entendemos que la organización de inquilinos es riesgosa, ¿sí? Muchas veces porque no saben sus derechos, pero la plática esta creo que tardaremos demasiado en tratar de explicarlo.
I can tell you that one of the best strategies, while we find examples of tenants organizing, undocumented tenants organizing, is to delay responding to your landlord if you're not sure how to respond. Una de las estrategias que te podría comentar, como un ejemplo de algún inquilino que sea indocumentado, es el tratar de retrasar tu respuesta a lo que tu arrendador te esté pidiendo lo más posible para darte el tiempo de poderte informar bien acerca de lo que puedes hacer. We try to research cases like these so that we have examples to draw on. And then we decide on a course of action that's carefully considered and takes into account the unique situation of the landlord and the tenant. Nosotros tratamos de investigar precisamente diferentes situaciones parecidas a esto para nosotros poder decidir cuál sería la mejor acción o la mejor decisión que podamos hacer, porque sabemos que esto es único a la situación del inquilino y al tipo de arrendador que tengan. For example, in your case, if you are undocumented but your neighbor is very excited to organize and is not undocumented, that person should be the lead organizer in your building, not you. Por ejemplo, en tu caso, si tú fueras la persona que es indocumentada, pero tu vecino está muy emocionado o emocionada de poder hacer algo al respecto y esa persona tiene documentación legal, entonces sería prudente el dejar que esa persona tomara que fuera el líder, vamos, en el movimiento, ¿no? En la unión. We've also seen that tenant's letter in English makes a very different impression on a landlord than a tenant who is only Spanish speaking. So you can get that support also from your neighbors or your tenant union to write a letter in English for you. Entonces, lo que también tendría un peso más grande sería si la carta que se escribe al arrendador fuera en inglés. Pienso que tendría el arrendador lo vería de manera diferente en comparación a una carta en español. Entonces, si el vecino que está dispuesto a hacer algo al respecto te puede ayudar a escribirle en inglés, sería lo preferible. Bueno, estamos dando paso al final. Solo quiero agradecer a todo mundo que nos ha apoyado como intérpretes y como los personas que han venido a responder las preguntas de la comunidad. Well, we are almost done with this event. We want to thank the interpreters and also the experts in this panel that have contributed their very valuable information. Y solo nos queda decirles que vamos a darles continuidad a sus preguntas que dejaron en el chat y vamos a pasárselas a las organizaciones que puedan contestar esas preguntas lo más correctamente posible. And so all we have left now is to let you know that we will give continuity to all your questions. We'll go ahead and pass them along to the organizations that participated today so we can answer your questions. Y finalmente vamos a tener ahorita el cierre. Les vamos a pasar un banner que les muestra qué es el Valle de Huron, a la coalición del Valle del Huron y todas las organizaciones que se vieron envueltas en la organización de este panel, de esta mesa redonda. And so now all we have left to do is a closure of this meeting. And before doing that, we would like to share with you a banner with logos of all the organizations that participated in today's presentation. No se les olvide unirse, porque no solo es contemplar la opresión que estamos viviendo por culpa tanto de lo que vemos del virus, como lo que es a veces la violencia institucional, como lo hemos visto de lo que sucedió, del crimen que sucedió en Minneapolis. Así que
organizándonos vamos a poder salir adelante y llegar hasta donde queremos llegar. And so it's important to remember that not just watching, it's enough, please join us, not just, it's important to not just watch the oppression that we're currently going through because of the virus, but also the institutional oppression. So we don't want what happened in Minneapolis, to be repeated. So we must act. So join in. Y buenas noches y síganos, ya sabe, por estos canales, ya busque las páginas o envíenos sus mensajes cuando nos requiera la ayuda de estos expertos. And so remember that if you require, help from any expert that you saw today, send us a message, through our page. And Di Bravo, coméntame nuevamente por medio de dónde se pueden unir a ustedes o se pueden comunicar. Claro, para el movimiento Cosecha puede visitar usted Cosecha Michigan o puede en Facebook o puede visitar Movimiento Cosecha Ann Arbor para el círculo de aquí de la ciudad de Ann Arbor. And so you can join through Cosecha Michigan in Facebook page or the movement of Cosecha in Ann Arbor. Y a menos que alguien más tenga último comentario, daremos por cerrado en la mesa redonda del día de hoy. Gracias a todos. Unless anybody has any other questions, we will conclude the roundtable discussion for today. Thank you for joining us. Anya, could you stay for a moment? I have a question. Thank you.